grabar de nuevo, again. Ya, entonces hoy día, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada más o menos? Si se acuerdan algo que le haya quedado. La clase pasada fue súper entretenida, encuentro yo. O sea, hablamos un tema que a mí me gusta mucho. No sé si a los demás también. ¿Se acordarán qué cosa vimos? Del gobierno del amor de su vida, obviamente. Pensé que iba a decir del gobierno militar. Dije, wow, me asusté por un Ay, segundo. no diga eso. Pero sí, cierto, súper bien, Yami. Vimos los gobiernos radicales ya que contemplaban a Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto? Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Ya vimos eso principalmente, modelo Easy, cómo funcionaba, bla, bla, bla. Y hoy día vamos a ver nada más y nada menos que Chile durante el siglo, o sea, como el periodo entre 1930 y 1960. Esta clase es prácticamente pura imagen, ya aquí casi no hay texto. ¿Por qué? Porque vamos a ver como la evolución social prácticamente de Chile en esta época, ¿ya? ¿Ven mi pantallita? Ay, se me achicó ahí. Ahí está. ¿Ven mi pantalla, chiquillas? ¿Sí se ve? Ya, súper. ¿Qué es lo que sale ahí? ¿Qué es la imagen? Supongo que saben. Pastillas, ya, perfecto, pero ¿qué tipo de pastillas? Son unas pastillas súper específicas, anticonceptivas, súper bien, Dani. ¿Qué pasa? Con la llegada de las pastillas anticonceptivas en Chile en 1961, cambia prácticamente muchos sentidos de la sociedad chilena. Ya no tampoco es como que las pastillas anticonceptivas hubiesen sido una revolución prácticamente, pero sí Chile se estaba modernizando en cierto aspecto, ¿ya? Y se puede ver reflejado en las cosas que vamos a ver hoy día. Ay, no me cambia la... Ahí está. Ya. Primero tenemos que entender que la medicina en Chile no estaba precisamente muy avanzada. Ya, por ende, la natalidad y la mortalidad era súper... O sea, la natalidad era baja y la mortalidad alta. Ya se moría mucha más gente de la que nacía, por ende había una demografía bien cortita, bien chiquita. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la llegada de, bueno, instrumentos médicos, de nuevas medicinas? Todo esto hubo una explosión demográfica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la población incrementó. ¿Ya? No, habían muertes, por supuesto, porque no se puede evitar. Pero muchas se podía controlar más y la natalidad crecía porque ya había más posibilidades de tener niños y niñas. Hasta el momento que les digo yo, 1961, ¿por qué? Por la llegada de las pastillas anticonceptivas a Chile, ¿ya? Llegan las pastillas anticonceptivas a Chile y naturalmente la natalidad va a bajar, pero ya no por las mismas razones, ya no porque las guaguitas nacen muertas o porque, qué sé yo, las mamás se mueren, sino que ahora por un control de natalidad, ¿ya? Existe este control de más o menos como cuidar tanto a las personas gestantes como a las personas viejitas, etcétera, ¿ya? Entonces, en esta época hay una explosión demográfica y un control de natalidad súper importante. Planificación familiar le llamaban. De hecho, se sigue llamando planificación familiar. Este gráfico es más o menos como una especie de censo a través de los años, ¿ya? Entendamos igual que el censo tampoco es como precisamente lo mejor de esta época porque había lugares que no se incluían, no eran todo Chile, ¿ya? Pero pongámosle una prox, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, la demografía en la época no es tan grande. Si ustedes ven que haya 1.819.223 habitantes en un país, no es tanto. Eso es como ya, por ejemplo, eso es como la región, o sea, la parte norte de Chile ahora, por ejemplo. Y a medida de que la tecnología va llegando a Chile, va avanzando hasta el 2017, que fue el último censo, en donde se establece que hay 17.574.003 personas, ¿ya? Esa es como la gráfica y la gracia de esta parte, por lo menos, ¿ya? Por otro lado, tenemos las migraciones. ¿Qué
¿Qué pasó? Obviamente la migración ha estado siempre en la historia de Chile, lo hemos visto, por ejemplo, con el salitre, que la gente migraba hacia el norte o hacia el sur para buscar una mejor calidad de vida, pero después de la industrialización del modelo Easy, hubo una migración hacia la ciudad, ¿ya? Y de hecho eso ya está permaneciendo hasta el día de hoy, no por modelo Easy, por supuesto, pero eh, de aquí como más o menos en esta época se empieza ya como a entender que la ciudad es como el apogeo de la calidad de vida, ¿ya? Entonces vemos este otro gráfico. Yo sé que aquí a nosotros no nos gusta mucho las matemáticas y mucho menos los numeritos, pero no, veamos. Por ejemplo, en el año 1885, en la zona urbana, las migraciones eran menos que en las zonas rurales. Ya la gente iba mucho más al lado rural que al lado urbano. Pero si lo vamos subiendo, vamos viendo que de a poquito va intercambiándose este fenómeno. Ya más o menos por 1930 se va acercando, se va como igualando, ¿no es cierto? Y ya en la década del 40 la zona urbana va ganando por migraciones, ¿ya? Por como les digo, esto mismo de la industrialización en la zona urbana y en comparación a las zonas rurales, ¿ya? Todo lo que estamos hablando tiene mucho que ver con el modelo Easy, ¿ya? Por lo mismo que les digo, que el modelo Easy permitió un estado de bienestar en donde la calidad de las personas subiera, la calidad fue mucho mejor que antes, y esto también permitió también, como les cuento, las migraciones, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, chiquillas? Como les digo, esta clase es más cortita y es más como livianita, me encuentro. No sé si opinan lo mismo. No es tan densa de materia la cuestión. Creo yo. Por otro lado, tenemos la urbanización, especialmente de las ciudades, ya seamos realistas, las zonas rurales no estaban tan urbanizadas o se demoraron un poquito más en urbanizarse, ¿ya? Pero hablemoslo en términos ciudad. Desarrollo del transporte camionero motorizado. ¿Qué quiere decir esto? Empezaron a llegar los buses y las micros, ¿ya? No como la micro que conocemos hoy en día, pero sí empezaron a llegar. De hecho, esta micro, no sé si ustedes la alcanzan a ver, es de Valparaíso, que habla del bus de los placeres, que está el cerro de los placeres. Decide la canción. ¿Qué recuerdo? ¿Hacer una diapo por fin? Ya, al tiro. Empezaron a llegar, y no solamente los buses de las ciudades, sino que también de las interregionales, ¿ya? No sé, soy sureña. Sí, yo soy santiaguina y también conozco el cerro. Ya, obviamente, aquí no estaba la tecnología para que un bus de Santiago te llegara a Puerto Montt, pero por ejemplo sí habían ya como buses hacia Viña, hacia Valparaíso, hacia lugares como un poco más cercanos, ¿ya? Y especialmente buses que hicieran recorridos dentro de las mismas ciudades. Creciente importancia del sector de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Había mucha más alcantarilla y mucha más luz. Ya aquí casi toda la ciudad estaba con luz y estaba con alcantarilla. ¿Ya? Como les digo, le hablo en forma ciudad porque para las regiones como más lejanas, tanto para el norte como para el sur, fue un poco más demoroso este proceso. ¿Ya? Pero no significa que no haya pasado. Y por supuesto, algo que en el campo aún no hay. No, ¿cómo no va a haber? Y por supuesto, algo que sigue hasta el día de hoy, que es la concentración de riqueza en la ciudad. Ya eso no es algo que haya cambiado mucho, digamos. Condiciones socioeconómicas. ¿Qué pasó? Con la llegada del modelo Easy, con la llegada del estado de bienestar, cambiaron muchas cosas. Como vimos, ya la población empezó a crecer, la urbanización también empezó a crecer. No hay alcantarilla ni alumbrado público, no. ¿Ven que falta un Pedro Aguirre Cerda? Él sí hubiese hecho eso. Aquí es como una especie de impuesto interno bruto por persona. Esto es lo que me quiero enfocar, la analfabetización. A medida de que pasaban los años y que se generaba este estado de bienestar, de que se generaba importancia por las políticas públicas, la analfabetización comenzó a descender. Ya no había tanta gente sin saber leer ni escribir, sino que, ¿cómo decirlo? La gente se empezó a educar. Se le dio prioridad a la educación.
Mortalidad por miles de habitantes, también lo vimos que bajó la mortalidad. Y las viviendas con alcantarillado, bueno, aquí se desconocen estos 2 años, pero entre el 50 y el 60 aumenta en un porcentaje bastante fuerte. ¿Ya? El cambio de la estructura social, ya esta parte como... Déjenme ver un poquito. Ay, se me quedó pegado el Power. ¿Por qué el PowerPoint me funciona tan mal? Ahí está. Carlita, ¿por qué se desconoce? Porque no se hicieron estudios de eso. Como que a nadie le importó. Fue como que nadie dijo, es importante tener una cifra aproximada del alcantarillado durante estos 2 siglos porque después lo van a estudiar. No, a nadie le importa eso. Creía que era algo así. No, no, en verdad como que a nadie le tomó la importancia de estudiar eso. O sea, como que la gente sabía que era importante, pero no para el futuro, sino que era como ahí nomás, digamos, ¿ya? Cambia la estructura social. Acuérdense que hasta el modelo Easy, o sea, antes del modelo Easy, teníamos la cuestión social. No sé si se acuerdan que se estructuraba por la oligarquía, la mesocracia y el proletariado. Aquí ya no se considera que la estructura social sea la misma, sino que tenemos cambio en la clase alta, por ejemplo. Bueno, no sé si tanto cambio, ¿no? Tipo, como que ahora se añade la concentración económica, ¿ya? Ahora se empieza a entender que hay cierto grupo de personas que manejan la economía prácticamente del país. Crecimiento de sectores medios. Hay mucha más gente que se está educando en las universidades, que se está educando en técnicos, y ya no hay, y ya pasando al sector popular, ya no hay tanta población obrera, ¿ya? Sino que ahora en vez de obrero hay más campesinado, ¿ya? Pero también no hay tanto campesinado en comparación, por ejemplo, a la cantidad de obrero que había para la época del salitre, ¿ya? Eso en general con los cambios estructurales. Sociedad de masas y medios de comunicación. Aquí a Chile, en 1962, llegó la radio, o sea, la televisión. Un poquito antes, en la década del 30, llegó, o sea, la del 40, llegó la radio. Comenzó el cine, ¿no es cierto? Con Chile Films, lo vimos con el modelo Easy. Para el Mundial del 62. Claro, que de hecho hay una foto del Mundial del 62. Que, claro, pues en el gobierno, de hecho, de Jorge Alessandri, él se preocupó mucho del tema ¿cómo se llama? De la tele para que todos vieran el mundial y no solamente lo escucharan. Entonces, podemos entender que en Chile estaba pasando una especie de loco años 20, pero es como loco años 60 ya en Chile, ¿ya? Y eso. De hecho, por eso les dije, la clase es cortita y siento que no es tan densa. ¿Cómo estamos hasta aquí, chiquillas? ¿Bien? Ya, súper, que le voy a hacer unas preguntitas para ver cómo vamos más o menos con lo que llevamos hasta ahora. ¿Ya? Lo mismo de siempre, 2 minutitos. Déjenme. 2 minutitos por cada pregunta y después si tenemos duda o nos complica la pregunta, la conversamos. ¿Ya? Primera y última vez que fuimos al mundial, no. No, Yasmín, recordando cosas de Vietnam. Ajá. Entonces vamos a pasar con la primera pregunta. ¿Ya? A la cuenta de 1, 2, 3.
Y ahí pasó el tiempo, chiquillas, y la eh, correctora, algo imprevisto, ¿no? Pero tiene sentido, espérense, tiene una explicación. ¿Qué pasa? Ay, me acabo de dar cuenta que puse 1060, como 1060 antes de Cristo, y cuestiones. Cuando decimos que se produjo una explosión demográfica en Chile es porque creció la población en un determinado momento de la historia, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos la implementación en este proceso de la pastilla anticonceptiva impide que haya una explosión demográfica, po, porque obviamente el tomar esta pastilla no hay natalidad y por ende hay menos personas que nacen, ¿ya? Lo que sí aplicó fue el estado de bienestar, porque el estado de bienestar permitió que la calidad de las personas mejorara, la calidad de vida de las personas mejoraran, y esto hizo que haya más familias que se quisieran reproducir, ¿ya? Por eso el estado de bienestar y no la pastilla anticonceptiva, porque la pastilla anticonceptiva, en vez de producir más niños y niñas, bebés, fetos, como quieran llamarlo, la pastilla antigua, po, no, no los produce, digamos, ¿ya? Entonces, obviamente hay menos natalidad, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que no haya habido una explosión demográfica. La explosión demográfica hubo igual y la iba a haber con o sin la pastilla anticonceptiva, ¿ya? La pastilla anticonceptiva hizo que la explosión no fuera ridículamente grande, ¿ya? Pero sí fue una explosión por el estado de bienestar que mejoró la calidad de las personas, por ende tenían como ya más capacidad económica, por ejemplo, de tener un bebé. O muchos bebés, no sé, como quisieran. Así que no sé si aquí quedó más clarito el asunto. Ahí la Prisi dice, ay, claro, como ahora sí tiene como lógica. Ya, súper. Entonces vamos a pasar a la segunda preguntita. Ay, chiquilla, ¿les costó esta pregunta? Que se acabó el tiempito. Quiero saber, ¿les costó esta pregunta? Eso estoy viendo por el chat, más o menos. ¿Sí? Ya. De hecho, es la letra B. Ven, chiquillas, si ustedes saben, les falta seguridad a ustedes, les falta decir, no, si yo sé, esta prueba no puede ganarme. Ven, era la letra B y les voy a explicar por qué. Aquí nos presentan en la pregunta, y de hecho, me siento estafada porque esto puede pasar en la prueba de que nos presenten dos imágenes, así que esto no está tan alejado de la pregunta que puede salir. Nos presentan la calle Humana, en el centro de Santiago, en la década de 1960, y una población callampa, también en la comuna de Santiago, en la misma década del 60.
El juego de imágenes superior permite sintetizar las características del desarrollo urbano ocurrido en Chile hacia mediados del siglo XX. Entre estas características se puede apreciar. ¿Por qué la B? Dice una creciente polaridad social provocada por la concentración de la riqueza. ¿Ya? ¿Qué pasa? Las poblaciones callampas nacen en respuesta a la pobreza que también se estaba generando en Santiago, porque es innegable que si bien el estado de bienestar permitió que la calidad de vida de las personas subiera, no se puede negar que la pobreza no iba a existir, tipo, no es como que iba a volver la pobreza, ¿ya? Las imágenes son en Santiago, ¿ya? Son en Santiago y es mucha diferencia entre una, que por ejemplo, si nosotros vemos aquí, está cementada, con autos, con buses. De hecho, aquí se puede ver como así a simple vista un cable. A esto que se ve como una especie de bosquecito con casas medio mal hacer. ¿Ya? Eso es provocado por la concentración de la riqueza en ciertos sectores, que la riqueza se ve, se nota, mientras que en otros no está. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué la dice el desarrollo armónico entre distintos sectores urbanos? No, porque no está armónicamente desarrollado. Una dicotomía entre la construcción de negocios y viviendas no tiene que ver eso porque este sector no es puro negocio, digamos. Una política habitacional que priorizaba por la concentración de la... ¿Cómo? Una política habitacional que priorizaba por la concentración de la población obrera, no, porque primero vimos que la población obrera disminuyó y segundo, no se priorizaba, aunque hubiese una población obrera, no se priorizaba su bienestar. Y la última, el desarrollo de los medios de transporte y comunicación, no, porque aquí no es como que aquí hay un medio de transporte y aquí también hay, pero diferente, no. Dicotomía es dos, ya dicotomía es como dos. Por ejemplo, en este contexto dice la dicotomía entre la construcción de negocio y vivienda como la comparación entre los negocios y las viviendas, ¿ya? Eso es dicotomía. Ah, yo di las preguntas anteriores, qué sé yo, que el barrio humano. Sí, de hecho la pregunta podría haber puesto como calle humada Santiago, sí. Perdóneme, a veces las preguntas no se me ocurren y las tengo que sacar, lo siento. La mayoría se me ocurren, pero otras no. Perdón, no tengo tanta imaginación. Ya, pero ¿se entiende por qué la ve? Y de hecho ustedes lo escriben, No, 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 no es eso. Es que lo que pasa es que yo iba a decir la C ¿Mm? porque no sabía que era el barrio ahumado. Yo pensé que era algo así como patronato. No, no, por eso digo que de hecho la pregunta puede estar mal hecha para personas que no conocen Santiago. Es muy santiaguina la pregunta. Pero eso. Pero no sé si ahora sí quedamos claros para pasar a la tercera preguntita. ¿Sí? Ya, súper. Pasamos a la tercera entonces. Esta también es cortita. Entonces se nos acaba el tiempo, chiquillas, y la letra es la E. No, no tiene explicación.
De hecho, la 2 y la 3 está correcta, pero yo la tenía. ¿Qué pasa? Aquí nos dicen que entre los 40 y los 50 hay una sociedad de masas como chilena, ¿ya? Como la de Estados Unidos en el siglo, o sea, en la década del 20, pero chilena, ¿ya? ¿Por qué la 1 sí es? Porque acuérdense que en el caso de, por ejemplo, Santiago, hubo una concentración urbana, ¿ya? Y esta concentración urbana permitió que se le diera más énfasis a esas, pues, a esas concentraciones. Eso no pasó solo en Santiago, pasó, por ejemplo, también en La Serena y Concepción, ¿ya? Pero pongámonos ya, en Santiago se priorizaba más y se concentraba más en eso. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, alguien se preocupó de llevar una tele ahí como a, no sé, pues, pongamos un lugar así como terrible rebuscado, así como a Illapel? Nadie se acordó de Illapel, como por esto mismo, por la concentración en esta época de la zona urbana, ¿ya? Y bueno, las dos sí, por el estado de bienestar, que aumentó los ingresos, ¿no es cierto? Y la influencia cultural estadounidense, ¿ya? Me quiero... me acuerdo. No, Olga. Si la tenías bien, está bien, te creo. No sé si tiene sentido eso. No sé si las demás le hace sentido o no. Ahí sí. Tómalo. No, mentira. Como que hoy no estoy pensando, pero ya entendí. Así pasa, chiquilla, así pasa. Así que no se preocupen, no se estresen, ¿ya? Aquí hay posibilidades de equivocarse. En la prueba también, pero esperamos que no. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta, comentario y cualquier similar? Lloremos. No. De hecho, llorar es bueno para la salud. Te baja los niveles de cortisol y hace que te sientas mejor. Así que si quieren, lloren. Está bien llorar. Que nadie les diga que no lloren. Bueno, recordarles también, por supuesto, de forma muy humilde, que hay donaciones voluntarias para esta futura profesora de historia. Si usted quiere donar, está bien. Y si no, bien también. Se le va a querer de todas formas.